que tiene que ver con la salud mental es la conexión con el celular, estar con el celular cerca. Un aparato Sí, demoníaco que siniestro. atenta contra la... Siniestro. Sí. El otro día estamos trabajando en un proyecto acá en la ciudad con educación y con distintas organizaciones que se ocupan de las niñeces y de las adolescencias. Y un estudio que hizo la gente de educación de la distrital marcaba también esta dependencia, esta cantidad de horas al día que tenemos, ¿no? Y dentro de esa jornada se dio un planteo interesante de un especialista en salud mental y en ciencia política, y decía que el celular es el único elemento que tenemos como un satélite a 3 metros nuestros durante todo el día, y que lo que genera es no encontrarlo, ¿no? Desesperación. Sí. Entonces eso, digo, es lo que también genera una dependencia. Sí, y en el caso de los adolescentes y de los chicos es tremendo. Todavía no hay, por ahí las escuelas no se ponen de acuerdo. ¿Qué hacemos con los celulares? ¿Los dejamos en la entrada? ¿Se los permitimos para que usen el recreo? Todavía no hay nada claro. Sí, se está comenzando a abordar, por lo menos me parece que está bueno que se haya puesto sobre la mesa y que empecemos a pensar en qué es lo que podemos hacer. Hay mucho por trabajar, pero que es preocupante la cantidad de horas que se pasa delante del teléfono, sí, es preocupante. Sí. Walter, vos sos licenciado en enfermería y actualmente director de salud mental del Sistema Integrado de Salud Pública. ¿Cómo es tu recorrido, digamos, de la licenciatura en enfermería, tu trabajo para llegar a estar a cargo de la Dirección de Salud Mental que, bueno, a medida que fueron pasando los años, lo que hablabas recién y hacías mención, ¿no? Con, bueno, la tecnología y los jóvenes, su uso, ¿cómo llegás a este momento y a esta situación que contabas recién? Sí, bueno, mira, empecé hace ya 36 años de mi profesión en Buenos Aires. Tengo hecha una especialidad en salud comunitaria, una de las primeras residencias en el país en el trabajo en el primer nivel de atención en Buenos Aires. Digamos, formé en hospitales, primero, bueno, por supuesto en la universidad pública, en la Universidad de Lanús, y después en hospitales públicos. Hice la residencia, siempre trabajando en el primer nivel de atención. Y a su vez, como los enfermeros tenemos esa capacidad y esa necesidad, por el tema de los sueldos, de trabajar en varios lugares, trabajé también en el área de terapia intensiva, recuperación cardiovascular, así que ese era mi desempeño en Buenos Aires. Y bueno, y en el año 94 decidí dejar esa vida de locos allá, porque vivía trabajando, trabajaba toda la semana, los fines de semana, de noche, bueno, y como proyecto familiar elegimos Tandil. O sea, la familia de mi esposa había nacido en Tandil, su papá, así que era una posibilidad. Habíamos pensado más lejos y la familia dijo, déjense de jorobar y traten de estar más cerca, los abuelos sobre todo. Así que bueno, caímos en Tandil como, la verdad, como una suerte. Yo digo, fuimos muy afortunados. El primer lugar fue Azucena, que era lo que les contaba recién, que fue mi primer destino como enfermero rural. Así que todo lo que había aprendido y vivido me ha ayudado muchísimo a transitarlo. Y después, bueno, a medida que los chicos crecen, Viniste del conurbano a Azucena, o sea, desaceleraste sí. de 100 a 0. En verdad mi casa, mi departamento era en San Telmo. Mi último lugar era de San Telmo a Azucena, fue para escribir un libro. Sí, ahí llegamos. Sí, el cambio fue impresionante, aparte, impresionante. Yo creo que hay cuestiones que la gente no valora, pero en mi caso el poder prepararle la leche a mis hijos, el poder ponerle el guardapolvo y muchas veces poder acompañar a la escuela, ese acto es un acto muy fuerte, que uno lo ve habitual y es más. Sí.
hay veces dices, otra vez tengo que ir, qué sé yo. Claro. Para mí era fundamental esto en mi vida de papá, porque si no, Claro. los chicos se te pasa muy rápido, Claro. ¿no? Sí. Pues ya son todos grandotes, ¿no? Así que, bueno, y después ya me incorporé en la planta del Hospital Ramón Santa Marina. Bueno, pasé por terapia intensiva, por guardia, cirugía, bueno. Y hasta que hace cerca de 17, 18 años empecé a incursionar en salud mental, que concursé para una jefatura de salud mental y de enfermería, de la sala de enfermería, y bueno, y después ahí ya creo que empecé a poner las fichas en la formación, una maestría en salud mental en la Universidad de Lanús también, y, y tener contacto y pues siempre fui muy inquieto, en cada área que estuve siempre fui muy de tratar de especializarme, de tener herramientas. Y creo que eso se sumó a otra cosa que pasó, que bueno, lo de la dirección es un ofrecimiento, es un cargo que no es concursado, ningún cargo en el sistema hoy está concursado desde hace años. Y bueno, después de una sucesión de varios directores, se me ofreció este puesto, se me iba ofreciendo, y creo que la conjunción fue el equipo. Tenemos un muy lindo equipo, muy fuerte, de mucha gente de muchos años. Entonces, bueno, también fue un poco el pedido de que sigamos trabajando en esto. Así que bueno, de ahí vengo, ahí estoy, ya 5 años llevo. 5 años. Por supuesto que siempre les digo, agarré la dirección en diciembre y en marzo de la pandemia. Claro, un momento bueno. divino. Sí, que fue como un bautismo Sí. de fuego. Si bien conocíamos, yo digo, al trabajar en equipo Claro. y en lugares así como Tandil, la dirección siempre está cerca. De hecho, la modalidad ahora yo me acuerdo antes cuando las estructuras hospitalarias llegaron director, siempre estaba lejos. Hoy la puerta está abierta, entra todo el mundo. No, digamos, y fue durante mucho tiempo así que... Y tiene que ser así. Y tiene que ser así, sí. Sobre todo en nuestra área. Claro. Sobre todo en nuestra área. Así que bueno, ese es más o menos el recorrido. Ajá. Hablaste de la pandemia, que entraste en pandemia. ¿Dejó? Lo hemos analizado con otros especialistas más vinculados, si se quiere, con la salud o con el tema cardiovascular o respiratorio. Todavía no se sabe bien cuáles son las consecuencias que nos ha dejado el COVID. En materia de salud mental, ¿hay algo que Sí. ha dejado algo? Sí. En salud, viste como que todo lo que es... no existen dos saludes, existe la salud que es integral, pero bueno, Claro. por una cuestión de formación, se nos ha enseñado en la segmentación del sujeto, y la salud mental siempre fue una parte extraña, ¿no? Una parte que no se comprendía, y así son las inversiones, y así son los recursos como se ponen y todo. Pero en este caso, claro, sí, se está estudiando todo lo que dejó a nivel respiratorio, neurológico, cardiovascular, renal, bueno, son de vuelta a la segmentación. Sí. Y la salud mental, bueno, nosotros sí sabemos. De hecho, hay trabajos interesantes en la curva que no se vio. La curva ascendente del COVID, cuando mirábamos los gráficos, éramos todos especialistas, Sí. la curva que no se vio, la curva de la salud mental. O sea, cómo esto fue, la cuarentena, cómo afectó a los sujetos en ese encierro, que en verdad fue una cuarentena, para mí fue una cuestión de cuidado, ¿no? Hoy, con el diario del lunes, como si no, nos encerraron, en verdad fue una Sí, fue cuestión mucho de cuidado. tiempo. Sí, no se sabía. O sea, uno tiene que confiar en quien te cuida, ¿no? Entonces, bueno, era lo que salió y creo que no nos fue tan mal. Pero en salud mental, sí, no acá, en todo el mundo, dejó
me parece que un tendal en cuanto a padecimiento. Que tal vez tiene que ver con esto que decíamos de la era de las tecnologías, que se acrecentó más, o sea, pero algo pasó socialmente que nos llevó a un punto donde hoy es difícil esto de la comunicación con el otro, de los lugares comunes, de la solidaridad. De hecho, a mí una cosa que me pasó es, creo que como equipos, cuando surgió la pandemia, había mucha reunión, nos juntábamos, qué hacemos, qué sé yo, y yo iba a mi casa a la noche, pero con mucha adrenalina, decía, se viene un país mejor, un mundo mejor. Sí. O sea, yo lo tenía, pero lo vivía en esto, ¿no? Porque sí, yo te doy lugar, vamos acá, qué sé yo, y qué sé yo, eso fue un lunes, el fin de semana, cuando cuando se nos iban formando, porque trabajamos muy bien, o sea, la gestión, por lo menos de salud, fue muy buena en ese momento y se nos informaba todo, el precio de los barbijos y el precio del alcohol en gel y de los insumos para cosas que se habían disparado un 400, 500%. Sí. Y bueno, Ahí te diste cuenta que no íbamos a ahí salir me mejores. pasó. Que nada, no habíamos cambiado nada. No. Sí. Entonces, bueno, pero volviendo a esto, digo, cuando se piensa en salud mental no se ven muchas cosas y creo que la pandemia tuvo ese proceso silencioso y nos pegamos el golpe cuando empezamos a ver que la demanda de los servicios de salud empezaron a crecer, que había más manifestaciones, ¿no? Uh-huh. Pero a ver, no es un hecho, la salud mental hay que considerarla justamente en su integridad y sus determinantes sociales. No es que, como todo proceso de salud, o sea, me parece que no es que es como un virus que apareció y... No, esto afectó lo social. Sí. O profundizó algo que ya estaba. O profundizó claramente eso. Uh-huh. Y a su vez esto afectó a la población, al sujeto, a la singularidad de cada uno. Sí. Cada uno, con los recursos, mucho o poco que tenía, tiene que afrontarlo. Y si encima los otros están en otro mundo, están como en sus problemas, esto de no poder abrirse a la necesidad del otro, me parece que eso es lo que hace eclosión. Uh-huh. Y bueno, y me parece que hoy día con todo este proceso socioeconómico que estamos viviendo, esto fue como un golpe, si se quiere, de gracia, ¿no? Claro. O puede ser que esto también es producto de toda esta desintegración que se fue dando, ¿no? También. Sí. Estamos viendo por estas horas, a propósito de esto que mencionabas vos, que la salud mental también forma parte de un todo. Y estamos viendo por estas horas lo que está pasando en el Hospital Bonaparte de Buenos Aires, que sí que es un centro de referencia nacional y donde el tema de la salud mental y de los consumos problemáticos se aborda desde una integralidad y de repente llega una política nacional que responde a lo económico, que dice no se está siendo eficiente porque tienen, no sé, cuánto personal comparado con cuántos pacientes. Se analiza así la cuestión, la salud desde los números. Sí, la analizan como quieren, o sea, pero en verdad hay como varios libros, ¿no? En esto. Dice, bueno, la salud nunca va a ser superavitaria, nunca va a generar ganancia. Y en verdad uno no puede decir que la salud dé ganancia o no. La ganancia es la salud en sí. Claro. O sea, los sistemas más serios que digamos que a los que yo adhiero son los sistemas que se pondera la salud, o sea, como un bien. ¿Qué sé yo? El sistema inglés, en verdad, a los profesionales de la salud les paga para que la gente no se enferme. Claro. Nosotros tenemos un modelo de enfermedad, o sea, trabajamos para curar. Para curar. No para prevenir. ¿Sí? Entonces, en verdad lo que tenemos que laburar es para que la gente no se enferme. Uh-huh. Ese es el concepto de salud, que esto es lo rico que tiene nuestra ley. Entonces te viene un sistema económico liberal que te dice, bueno, no, la salud no, o los edificios, los recursos que están desaprovechados porque es un montón y qué sé yo, y yo no veo resultados. O sea, es muy común también cuántas consultas haces.
Y en verdad las consultas no son un indicador de salud. Claro. Las consultas son un indicador de la respuesta que le diste, que muchas veces puede ser que no sea la mejor. O sea, atender individualmente, por ejemplo, salud mental. ¿Sí? Pero sin embargo, los resultados se ven a largo plazo. O sea, a mediano y a mediano y a largo plazo se ven resultados. En todo proceso de salud. Claro. O sea, en salud mental es difícil de verlo. En un pibe, si lo alimentás bien a los 3, a los 5, a los 7, ya va a tener un desarrollo saludable. En el caso nuestro lo mismo, lo que pasa es que no se pondera eso. Claro, no se percibe, digamos, sí. Claro, y no fue, me parece que no fue tampoco instalado como una necesidad. O sea, era, bueno, sí, está bien, que los chicos tienen que, los derechos de los niños, qué sé yo, y tienen que asegurarse todo esto, y esto va a generar este producto. No, bueno, también las relaciones, las instituciones, cómo trabajan con los niños, cómo se ayornan a las nuevas realidades, todo esto hace que un pibe sea sano. Claro, O sea, claro. No es solo que coma bien, se ejercite y se hidrate. Sí. O sea, y todo, me parece que los problemas, vos recién hablabas del consumo. El consumo me parece que no es de generación espontánea, responde a algo social que se está dando, algo que las instituciones no están viendo. O sea, esto es muy complejo. O sea, no es complicado, es complejo. Tiene muchas dimensiones, muchas capas que hay que poder leerlas. Y si los responsables de cuidar no leen eso, estamos complicados, justamente pensando o atomizando en lo económico. Me parece que... Justamente el tema que hablas de los consumos problemáticos vinculados con la salud mental, que están muy relacionados, el país ya, a través de su legislación o de sus prácticas, si se quiere, no sé si en todas partes es lo mismo, si esto es federal, ya más o menos lo tiene clara, porque uno ve que por ahí hasta es una cuestión legal, que a pibes o pibes que consumen se les abren causas, incluso algunos terminan en cana, mientras otros lo abordan desde otro lado. ¿Cómo es? ¿Está claro? ¿Se va hacia un mismo lugar o todavía andamos dando vueltas? Sí, a ver, la ley de salud mental que se promulgó en el 2010, una de las incorporaciones más importantes para mí fue el plantear una ley de salud, no una ley de enfermedad. O sea, nosotros planteamos una ley de salud mental, o sea, la preservación, la promoción y la prevención de la salud mental de todos los sujetos del país. O sea, es federal, la ley es federal. Y otro tema importante, otro eje importante fue la incorporación de los consumos problemáticos como un padecimiento mental. Lo que pasa que, como es muy de argentino, nosotros enseguida bueno, salió esto, somos exitistas. Y una cosa que hay que aprender, ¿qué pasaba antes? O sea, que esto es lo que no se dice, esto es lo que pocos saben. Antes los pibes, cualquiera que tenía un consumo problemático, estaba más del lado de lo punible, o sea, era una persona que era un delincuente y no tenía un problema de salud mental. Entonces, ¿cuál era la solución? Estas soluciones que quieren dar ahora. La cárcel. O sea, vamos. Esta es la solución. Bajemos la punibilidad de los menores. Porque, y en verdad no solucionamos nada. O sea, es un modelo terrible. Y con la salud mental pasaba lo mismo, con los manicomios. O sea, claro. La lógica del manicomio. Nosotros hemos tenido grandes manicomios donde hubo gente que requería tal vez un cuidado X que podía ser de qué sé yo, de 20 días, un mes, qué sé yo. Y bueno, en los manicomios se ha encontrado gente de 30 años, 40 años encerrada en un manicomio, pero porque, bueno, hay un autor italiano que es un psiquiatra, que es el capo de la desmanicomialización en Italia, que es un modelo para todos nosotros, y que dice, la desgracia es ser loco y pobre. Claro. O sea, porque ya está. Es eso. Es un libro recomendable, altamente recomendable. Sí, esa cadena perpetua. Claro. Sí, porque lo social y el padecimiento, que se alimenta mutuamente, ahí quedó. Más la institución manicomio, que es una institución que genera encierro, y encierro como solución al problema social, ya está. Listo. O sea, eso pasaba antes. Antes del 2010
esa era la legislación. O sea, un comisario de calle, un comisario te podía mandar encerrar por disturbio, por lo que sea, por un problema de salud mental, porque consumo, te emborrachaba. ¿Sí? O sea, esas cosas pasaban antes. Entonces, hoy creo que hay una resistencia importante a esto, porque hay tensiones, por supuesto. Hay tensiones. Los dueños de la clínica privada, la verdad que es un Claro, un no buen están de negocio. acuerdo. Claro, sí, hay Sí, un negocio ahí. Es un Claro. negocio. O sea, por eso digo, cuando se piensa en la industria farmacéutica, ¿no? También. Ni hablar. Claro. Entonces, ahí donde tenemos un quiebre importante en cómo se aborda, cómo se aborda la salud mental. Entonces, es difícil, hay tensiones, y bueno, y hegemonías, ¿no? No todos los psiquiatras, hay excelentes psiquiatras, además hay generaciones de psiquiatras jóvenes que tienen otra cabeza, pero la psiquiatría se vio como desplazada. Antes el único que podía internar era un psiquiatra, Sí. hoy puede internar cualquiera en un equipo de salud. Mi cargo actualmente, o sea, de poder conducir un servicio de salud mental, está contemplado en la ley, no es que un paracaídas, o sea, que me dijeron quédate ahí. Sí, o sea, está contemplado en la ley. Estamos dentro de un marco legal que hace que el equipo de salud en un problema complejo aborde esta complejidad con muchos recursos. Entonces, bueno, todas estas cosas son tensiones. Y después hay mala información también, ¿no? Cuando vos decías del consumo, dice, bueno, que las personas con consumo, si no se quieren internar y qué sé yo, no, hay un montón de mecanismos que hay que activarlos, son trabajosos como todo proceso, pero la justicia en eso puede obligar a hacer tratamiento. O sea, Claro. no es que están... Totalmente liberado a lo que se le antoje. No. O sea, esta señora, la mamá de Chano, que tiene... Sí. O sea, yo la entiendo porque es terrible, pero la verdad que se falta la verdad, no ella. Se falta la verdad cuando se dice no se puede hacer nada. Sí, se puede hacer y mucho. Lo que pasa que, bueno, no se olviden que Chano está internado en una institución privada. Claro. ¿Sí? Entonces, se manejaron otras cosas, pero en verdad la justicia puede determinar un montón de cuestiones, lo que no puede internar, pero sí respetar la opinión de un equipo de salud. Y cuida que se garanticen los derechos de ese sujeto. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿cuál es el otro problema a nivel salud pública? La falta de inversión. Claro. No hay lugares, no hay Pero- profesionales. Sí, pero es la falta de inversión. ¿Sí? A partir de la comisión interministerial que se formó después de la ley de salud mental, se llama el CONISMA, se determinó que el 10%, a partir del 2010, el 10% del presupuesto en salud se tenía que asignar a salud mental. ¿Para qué? Porque estaba destruido, la única institución firme que se suponía especializada era el manicomio, Sí. y bueno, y no se invirtió nada. El resto estaba todo por hacerse. Y no se hizo, no se invirtió. no No hubo se- decisión política de inversión. ¿Sí? O sea, no se cumplió ese 10% de lo. No, se ponía el 12, el 2%, el 3%, no sé. Que ahí ayer justo miraba, digo, creo que en el 2023 se hizo un anuncio, que no sé si es verdad, que se hizo una inversión del 10% en salud, que fue algo histórico, que bueno, esto en la provincia de Buenos Aires se visibilizó en algunas cuestiones. Pero sí, todo son años de perder financiamiento, cosas que son necesarias. Y nosotros no tenemos una necesidad de presupuesto como decir, qué sé yo, un tomógrafo, un resonador o una Claro. cosa, Esa o aparatología. cirugía muy rara. Recurso humano, Otro recurso humano, instituciones, y es eso, ¿no? sí, Tenemos. lugares de pertenencia. Sí, es trabajo cuerpo a cuerpo. Es Claro. horas hombre. Sí. Planificación. ¿Y acá cómo andás con eso? ¿Cómo andan los recursos acá? Se sabe, bueno, que esto es un cimbronazo que ha tocado a Sí. todo, pero Acá, digamos, tenemos como una base buena, que fue una decisión después del 2010, la verdad que se trabajó mucho,
digamos, desde lo público, instituciones civiles, se acuerda del Foro de Salud Mental que trabajó mucho, para empujar esto que dentro de la salud era, bueno, hay que invertir. Me parece que fue lo simbólico, inviertan. Por eso, bueno, se hicieron edificios, se trabajaron. Y hoy día el tema es que estamos todos afectados, todo el presupuesto en salud está afectado. O sea, siguen faltando recursos. Sobre todo en lo que es interinstitucional, nosotros para hoy día estamos trabajando con el Centro de Prevención de Adicciones, con el CPA. Se trabaja bien, la verdad que estamos trabajando en un mismo edificio. Que eso claro, están en el Tita Bilbio. Sí, estamos en el Tita Bilbio. Pero cuando vos necesitas, por ejemplo, un lugar especializado, no tenés. O sea, los lugares que son públicos cada vez son menos. ¿Sí? Claro. Entonces, ahí tenemos un problema grave. Es el cuello de botella donde no tenemos, falta el recurso ahí. Que en verdad, vuelvo a insistir, son recursos que no son no es tanto dinero como otras aplicaciones en salud, ¿no? Entonces, claro, de mínima no es a precio dólar, digo, serían salarios. Por supuesto que hay instituciones privadas o fundaciones que trabajan y que sí, tienen sus costes, pero no son los costes que estamos hablando, qué sé yo. Sí, de mantener un hospital. Una neurocirugía, una cirugía de corazón, qué sé yo, no sé. Estamos hablando de otras cosas y de tiempos distintos. ¿Sí? Estos procesos llevan otros tiempos. Claro. Y los resultados son buenos. Igualmente, esto es una parte, pero si no se trabaja también en la salud, la gente se sigue enfermando. ¿Sí? Pero bueno, lo que más hace ruido es la salud, la enfermedad, ¿no? Siempre. Claro, claro. En el último tiempo se han incrementado las consultas en salud mental aquí en nuestra ciudad. Sí. ¿Y de la mano con qué tienen que ver? Con las adicciones, y no solo hablo de las drogas, sino otro tema que está en discusión y está en los principales medios, que es lo que le da visibilidad, que es la ludopatía en jóvenes. Sí, a ver... Porque la ludopatía existió siempre, lo que pasa es que se iba al casino, hoy lo tenés a la 24/7, claro. Hoy tenés todo, o sea, imagínate que el cajero antes se prohibió dentro del casino y hoy lo tenés dentro del teléfono. Claro, tenés la billetera virtual, claro. A ver, ¿de qué vino? Y bueno, después de la pandemia y a estos procesos socioeconómicos donde, a ver, es la cuestión, cuando no te empieza a alcanzar la guita, cuando te quedas sin laburo, cuando tu obra social no te responde, cuando el medicamento se fue un 400, un 500, 600%, 1000%, no sé, ¿quién responde? Y el hospital público. El sistema público. El sistema público de salud, como yo siempre digo, en la pandemia todos cerraron las puertas, nosotros las dejamos abiertas. ¿Sí? O sea, la demanda aumentó por eso, porque también hay una cuestión del malestar en la población que, bueno, lo tramita como puede. ¿Sí? Entonces, la angustia puede transitar de diversas maneras y se puede resolver de diversas maneras. O la ansiedad, lo que sea, bueno, puede ser consumo de cualquier cosa. Y sí, ahí aumentan las consultas, ¿sí? Aumentan las consultas, aumentan las internaciones. Nosotros tenemos un espacio de internación para agudos, o sea, son procesos cortos. Tratamos de que sean cortos, pero a veces son más largos porque no tenés para darle los medios para responder a eso, digamos. Claro. Eso es complejo, pero aumentaron las consultas. Y ¿alguna franja etaria en particular o...? Sí, adolescencia, adultos jóvenes, ¿sí? Y nosotros no tenemos visibilizado, por una cuestión de convenio, los adultos mayores, que entiendo que también están pasando un momento difícil. Claro. Pues los adultos mayores se atienden con un convenio con PAMI, en privado. Entonces, a los 65, si tienen... el PAMI no los atendemos nosotros. Pero bueno, esa es la franja, digamos. Y en estos momentos de
zozobra económica, donde son muchas las familias que la están pasando mal y donde se mezcla lo político también, ¿no? Donde no se vislumbra la posibilidad de un cambio, esas angustias que se van generando. El miedo es, esto lo hemos hablado con algunos dirigentes políticos, que en lugar de la revolución o de explotar, se implosione hacia dentro de la comunidad, hacia dentro de los propios hogares, con violencia doméstica y ese tipo de cosas. Claro, bueno, me parece que eso es lo que yo te decía, que ya venía y que la pandemia lo acentuó, ¿sí? Esta falta de vínculo, o vínculos distintos. Claro. Es, Sí, el otro forma día- distinta de vincularse con Sí. el otro. El otro día una compañera me llamó la atención, son lecturas que uno hace, ¿no? Dice, hubo una pijamada en casa, 7, 8 años, dice, y vos sabés que estaba cada uno con su teléfono. Claro. O sea, son maneras distintas de vincularnos. Bueno, andá a tomarte un café, una cerveza, y vas a ver que en una mesa hay 4 personas o hay una familia que cada uno está con un teléfono. Sí, sí. Entonces, eso me parece que es lo que también... No demonizo el teléfono en sí, No. sino cómo nos vinculamos. Ha cambiado el paradigma Sí. de relación. Entonces, bueno, eso, cuando vos no tenés esto que tenías, cuando a vos te pasaba algo tenías un amigo, un familiar, alguien que ibas y charlabas, te tomabas unos mates, y eso hoy no sé si está tan presente, o tal vez sí, pero no está tan, porque tal vez la gente va y busca en Google. Claro. ¿Cómo Claro. hacer cómo hacer cuando me pasó algo, ¿no? Claro. Claro. Entonces, yo digo que hay que volver a eso, hay que buscar la manera de volver a esos vínculos. Va a ser difícil. Ciertamente hay una cuestión para adentro donde sí, las manifestaciones de la violencia son bastante bravas, muy bravas, o sea, son preocupantes. Violencia de todo tipo, ¿sí? Y tiene que ver con este proceso social. O sea, Claro. no. Es indudable que es así, o sea, no fue de generación espontánea nada de esto. Claro. Por eso digo, hay que elaborar en cómo fortalecer esos procesos, que haya espacio para los pibes, que haya espacio para los adultos mayores, que fomentar eso, hay que elaborar mucho con eso. Nosotros estamos teniendo, en esto, rompiendo con moldes tradicionales y buscando espacios grupales. Si alguno puede decir que van a ahorrar profesionales, no, una es que bueno, que la demanda nos está superando muchas veces, y otra es volver a la grupalidad, volver Claro. al encuentro. Claro. ¿sí? Y eso me parece que es interesante. Destacar que hay que buscar alternativas. O sea, las instituciones creo que están haciendo crisis porque están dando respuestas que no son las respuestas que hay que darle a esta sociedad, porque cambió. Claro. Claro, la dinámica social es más rápida que la... En la educación, en la salud, me parece que no estamos dando la respuesta que hay que dar. Hay que cuestionarse la práctica, decir, bueno, Claro. Sí, encima todo está grabado con un Estado nacional en retirada. totalmente. Que genera, me parece que la mejor estrategia es fortalecer esta manera de romper vínculos, o sea, de trabajar sobre moldes, sobre cosas que yo creo que están condenadas al fracaso. Esto que usted que me mencionaba del Bonaparte, que bueno, se me perdió un poco, me parece que es parte de la estrategia. O sea, es romper. Es romper. O sea, la verdad que es un sinsentido, porque también la historia de ese hospital y simbólicamente también el nombre de quien lleva el nombre, hay un montón de cuestiones que es un sinsentido sacarle recursos a eso, porque tampoco tiene un gasto que vaya a mover el amperímetro. No mueve la película. ¿sí? Claro. O el Garraham. Es increíble, pues es un hospital modelo a nivel mundial. ¿sí? De hecho, nosotros con la ley de salud mental tenemos es una ley modelo a nivel mundial. O sea, la verdad que en eso hemos sido avanzada a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces, la verdad que yo creo que es una disposición a romper todo. O sea,
no queda otra. O sea, y en ese romper, en ese caos, bueno, imponer algunas cuestiones de esa lógica del mercado que creo que no le cierra a nadie. A mí todavía no. Encima, en lo que se rompe hay cosas que no tienen repuesto, porque vos decís, Claro. bueno, esto lo vamos a recomponer en 3 años. Hay cosas que no tienen. Lo que se rompe. De igual modo, en Tandil en particular, en todos los centros de salud, esto de descentralizar la atención, en todos los centros de salud hay atención, hay psicólogos y hay acompañamiento. Sí, eso te lo quería decir. No se trabaja centralizado No, claro. a nivel hospitalario. De hecho, donde nosotros estamos instalados acá en Pellegrini es como el centro urbano, es el centro de salud urbano para la atención, para la salud mental. Entonces, sí, en 14 centros hay un recurso de salud mental que intentamos que no sea el psicólogo solamente, sino que el resto del equipo también asuma que son parte de la atención de la salud mental. Así que también hay 14 centros de salud, la zona rural también tiene psicólogos algunos días, o sea, sí, hay red. Y en esta red entiendo también, la última por lo menos de mi parte, que se trabaja mucho en desde la grupalidad, ¿no? Esto que linkeo con lo que decías recién, ¿no? Ya no la atención psicólogo-paciente y que quede ahí, sino en buscar la salida colectiva, ¿no? De alguna manera. El trabajador social, el clínico. Sí, y después trabajar in situ con los actores, o sea, en algunos procesos que puede ser en la educación, en el trabajo, en sociedad de fomento, digamos, eso también es importante ahí. Y bueno, y le paso un chivo que también tiene que ver con esto, ¿no? Con lo simbólico. Para mí nada es casualidad que esta semana, que es la Semana Internacional de la Salud Mental, el jueves se festeja el Día Internacional de la Salud Mental, pase esto con alguna parte. O sea, pasó el 8 de marzo con el cierre del Ministerio de la Mujer. Hay mucha simbología en este gobierno también. Bueno, no descubrí la pólvora. No. Bueno, nosotros el 10 hacemos un encuentro. Bueno, la salud mental es colectiva y justamente no trabajamos sobre la enfermedad, sino que justamente hay un equipo de promo prevención que es interinstitucional, que está trabajando con escuelas secundarias. A veces a pedido y a veces se va como decir, va una charla, que esto, que lo otro, y se va trabajando. Así que va a haber un encuentro que van a participar varias escuelas. La dificultad es a veces logística, de la mañana a la tarde, pero bueno, va a ser durante la mañana, ahí en Pellegrini. Estamos viendo ahí, tal vez se corte la calle, en el pasaje, va a haber como stand donde van a mostrar producciones de arte de las distintas escuelas que se fueron trabajando con un equipo que sale a las escuelas a trabajar sobre la salud. O sea, las demandas muchas veces son por el bullying, por esto, por el otro, pero en verdad lo que se trabaja es fortalecer esto que decíamos antes. Sí. Así que, de la misma manera en que se sale a vacunar desde el vacunatorio, digamos, a las escuelas, por ejemplo, para el ingreso escolar y demás, está buenísimo que desde salud mental también se salga a acompañar a los chicos en las instituciones educativas, que bueno, hoy por hoy cumplen un rol fundamental, no solo en la formación desde lo académico, desde el aprendizaje en sí, exacto, sino también desde la estructura y las relaciones y bueno, y todo lo que implica vivir en Argentina, básicamente. Walter, muchísimas gracias por estos minutos que te has tomado, que nos has dado, y las puertas están abiertas para lo que sea necesario comunicar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero que sigamos comunicando. Sí, señor. Comunicándonos, ¿no? Seguro. Muy bien, Walter Ríos, aquí en Pasos de Rosca.